Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, vamos a traer la palabra en este día de hoy. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque sabemos que Él está ahí en medio de tanta tribulación, de tanta angustia, de afanes. Como dice el Señor, un pueblo sin pastor, un pueblo de caos, la tierra está gimiendo por cada una de las situaciones que está viviendo. Y todo eso, pues, nos indica de que la venida o que nuestra redención está cerca. No la venida del Señor, sino nuestra salida, nuestra redención. Porque recuerde que la palabra del Señor dice que antes de que Él venga tiene que sucederse lo que es la apostasía, tiene que levantarse el falso profeta, tiene que levantarse un montón de cosas antes que Él venga. Bien, el tema de hoy pues de pronto tiene algo que ver con la secuencia que traemos, pero digamos, estudiando, leyendo, dentro de la clase, dentro de la maestría que estoy estudiando, hay ciertas palabras o ciertas cosas que dice el instructor que a mí me llama la atención y que yo digo, esto me sirve para un tema. Esta palabra, esta actitud o esta circunstancia me puede servir a mí para desarrollar un tema acorde a lo que nosotros venimos trabajando, que tiene que ver con la revelación de Jesucristo, tiene que ver con el mover de Dios sobre la tierra. Y por eso yo he titulado el tema de hoy, Viendo al Espíritu de Dios versus viendo el espíritu de Satanás. ¿Por qué tomaba esto? Porque hay cosas que de pronto yo les he dicho, que de pronto nosotros no hemos prestado atención, pero es cómo nosotros podemos identificar que la enseñanza que está dando una persona es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo yo puedo identificar que una conversación que yo tenga con alguien, yo puedo identificar es de Dios o no es de Dios? La Biblia es muy clara, la Biblia es mi mejor maestro, debe ser mi instructor, debe ser quien me aclare las dudas, debe ser quien me interprete las cosas del mismo Dios, porque ella es la única que conoce la verdad. Dentro de todo ese montón de libros, como dice la Escritura, que el Antiguo Testamento tiene 39 libros,
tiene 960 capítulos y tiene 23.144 palabras, pero en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento también dice que tiene 27 libros, tiene 260 capítulos y tiene 7.957 versículos. Es decir que en todo ese montón de cosas que me da la Escritura, ahí está escondido los secretos del Señor. Ahí está escondido las enseñanzas que nos ha dejado el Señor, que nos ha dejado el Señor Jesús, para que nosotros podamos entender lo que nos dice la Escritura y que podamos entrar a conocer y poder estar listos y preparados para cuando el Señor envíe por su iglesia. Esta palabra de cómo usted identificar una enseñanza, si es del Espíritu de Dios o no es del Espíritu de Dios. Desafortunadamente en estos tiempos estamos viendo que se mueven mucho las mentiras en las enseñanzas, en las predicaciones. Estamos enseñando o estamos dándole a la gente lo que quieren oír, no le estamos exhortando, no le estamos llamando al orden, no estamos preparando un pueblo para cuando venga el Señor, sino que en el afán de tener un sinnúmero de personas, en el afán de que todo el mundo me escuche, me valore, haga reverencia, pues estamos tergiversando y estamos desviando el verdadero significado de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer lo que la Biblia nos enseña, para que usted, cuando escuche a un predicador, cuando escuche a un maestro, cuando de pronto escuche a una persona que da una profecía, usted diga, sí es, no es de Dios. Y vamos a analizar y vamos a mirarlo, porque eso es importante para que nosotros podamos identificar en qué condición estoy yo con respecto a las cosas de Dios. Definamos qué es el Espíritu en la parte natural, o sea, en la parte terrenal, o dentro de cada uno de nosotros. Dice el diccionario que el Espíritu en la parte natural significa, primero dice que es un principio generador. Cuando yo leía esta definición de lo que era espíritu, para poder entender que la Biblia me habla de una lucha espiritual, me habla de una guerra entre la fe y la incredulidad, entre la verdad y la mentira, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo puro y lo impuro, dentro de lo que es bueno y lo que es inmundo. Siempre la Biblia nos va a hablar desde esos dos puntos de vista. Por eso es importante conocer lo que dice la Escritura para yo poder saber en qué posición, bajo qué dominio y cuál es la palabra que gobierna mi ser. Por eso dice que el Espíritu en la parte natural se cree que se define como un principio generador, es decir, aquel que genera, aquel que da, aquel que se forma, que es el que produce una serie de resultados cuando se pone a trabajar. Y eso lo encontramos en Génesis 1:2, que dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, nosotros estamos viendo que el Señor o el Espíritu del Señor desde el principio existía, desde el principio se movía, desde el principio estaba esperando las órdenes, los mandatos de Dios para poder Él obrar. Porque recuerden que la Biblia me dice que es el Espíritu el que hace, es el Espíritu quien reparte, es el Espíritu quien da vida, es el Espíritu el que hace
nos hace vivir confiado y es el Espíritu quien me permite discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso, la primera definición de lo que es un espíritu es que es un principio que genera, que produce, que da, que tiene un caminar. La otra definición que tiene la palabra espíritu es que es de carácter íntimo. Un carácter es aquello que identifica a una persona. Decimos es de carácter fuerte porque la persona de pronto habla duro, es de carácter fuerte porque es una persona que cuando dice hasta aquí toma la decisión y nadie la mueve. Es de carácter íntimo, ¿por qué? Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Porque el Espíritu es el que mora dentro de nosotros como seres humanos y allí en lo íntimo de nosotros, en lo íntimo de Dios, es el que Él está trabajando. Es el que Él está modelando nuestra vida para nosotros poder irnos con el Señor. Y esa característica o esta definición de lo que es espíritu lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese que aquí nos está hablando de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede entrar al corazón de Dios, puede saber qué es lo que Dios tiene con respecto a cada uno de nosotros y nos va a llevar o nos va a decir qué es lo que Dios tiene con nosotros. Por eso, hablar del carácter íntimo del Espíritu Santo es hablar de la forma como Él reparte sus dones, la forma como Él nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ser diferentes, nos ayuda a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso dice que Él es el único que hace las cosas. Dice, y le reparte a cada uno como Él quiere. Recuerde que cada uno de nosotros tenemos una tarea, tenemos un propósito, tenemos un objetivo, tenemos un caminar delante de Dios. Cada uno de nosotros somos los que estamos definiendo por dónde quiero entrar, por la puerta ancha o por la puerta angosta. Quiero caminar en el camino ancho o en el camino angosto. Quiero caminar de acuerdo a la verdad o de acuerdo a la mentira. Cada uno de nosotros es que definimos y de acuerdo a esa decisión, de acuerdo a esa toma de decisión de nosotros, ahí se va a mover o el Espíritu de Dios porque definimos caminar por el camino angosto, por la puerta estrecha y definimos en la verdad. Por eso el Espíritu de Dios es el que va a morar en nosotros, es el que va a ejecutar la obra de Dios en nosotros. Pero si una persona ha tomado la decisión de seguir en el mundo, de practicar algo que la Biblia lo condena como inmoral, que ha definido entrar por la puerta ancha, que ha definido andar por el camino ancho, pues ¿quién es el que va a gobernar ese corazón, esa vida o esa tierra? El diablo. Entonces somos nosotros los que definimos cuál de los dos espíritus usted quiere que lo gobierne, que lo instruya, que lo prepare, o para la vida eterna, que es el Espíritu de Dios, o para la muerte eterna, que es el espíritu de Satanás. El otro concepto que define lo que es espíritu es la esencia o la sustancia de algo. ¿Qué es la esencia? Es el valor, es de lo que está compuesto. Cuando el Señor mandó a hacer el perfume, le dijo, coja canela, coja acacia, coja aceite de oliva, esta cantidad, esta otra, y me va a hacer un perfume. Con esta esencia, este es el olor que yo quiero. Igualmente se sucede con nosotros.
Igualmente, en nosotros debe haber la esencia o la existencia de ¿quién? Del Espíritu del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, ¿cómo nosotros queremos ser? Queremos ser que alabemos al Señor. Queremos que la oración que salga de nuestra boca suba como olor fragante delante de Dios. Que cuando nosotros estemos orando, que cuando nosotros estemos cantando, que cuando nosotros estemos caminando, que esa obra que nosotros estamos haciendo realmente sea para Dios, realmente sea para el Señor. Y por eso Él dice que a cada uno de nosotros se nos va a dar la manifestación del Espíritu. Si nosotros hemos sido llamados a profetizar, pues de esa manera el Espíritu nos va a preparar para que a través de una palabra, a través de un sueño, a través de una visión, Dios le dé la palabra, le dé la instrucción para que el Espíritu del Señor empiece a moverse basado en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso dice que ese don, esa esencia, ese don que el Espíritu Santo nos dio es para mi provecho, pero también para beneficio de los demás. Porque si a mí el Señor me dio el don de hablar en lengua y me dio la interpretación, quiere decir que yo profetizo y que ese don es para edificación de la iglesia, no para mí. Y el hablar en lengua no es que usted haga o diga 3 palabras, chucu chucu, chacachiqui, chichichin, chin, chin, eso no tiene nada que ver. O sea, hablar en lengua es distinto a lo que nosotros le escuchamos a muchas personas por allá que gritan y aúllan y dicen un montón raca, 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 raca. Por ahí hay unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿y esto de dónde? Si la palabra del Señor es muy diferente. Por eso el don de manifestación del Espíritu Santo es para beneficio, es para su propósito, es para que nosotros tengamos la tarea de ¿qué? De acercarnos más al Señor, de acercarnos más a Dios. Y lo único que me permite a mí acercarme al Señor es su palabra. La Biblia es el único instrumento, es la única forma, es la única manera como yo me puedo acercar a Dios. Es la única forma, a través de la Biblia, como el Espíritu Santo va a generar en mí los cambios en la mente, en mi forma de ser, en mis obras, en mi forma de caminar. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Por eso, esta definición del Espíritu de Dios se da ¿para qué? Para que nosotros sepamos que el Espíritu es el que genera, Él es el que me va a colocar a mí como ese anhelo de buscarlo, como ese anhelo de leer la Escritura, con ese anhelo de mirar. Yo le decía hoy al Señor, Señor, gracias porque en mí había un temor, una cierta cosa, sabía que tenía que hablar, pero yo desconocía, aunque tenía ciertos conocimientos, como era Apocalipsis. Y yo lo leía, pero yo no entendía nada. Pero desde que el Señor me abrió esa puerta, corrió ese velo, yo le estoy entendiendo. Y ahora me gusta leerlo, me gusta estudiarlo. Le he entendido cuál es ese misterio que dice el Señor, que es el que le va a revelar a los niños su palabra. ¿Y quiénes son los niños? Los que obedecen la palabra de Dios. Aquellos que realmente queremos caminar con el Señor, dice la palabra de Dios, para ellos es la revelación. A ellos yo les voy a mostrar mis secretos. A ellos yo les voy a decir, mire, detrás de esto está escondido esta revelación.
este mensaje, esta actitud, esta situación. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es lo que nos va a enseñar Apocalipsis, que es lo que nosotros venimos estudiando. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos entender la continuidad que vamos a trabajar sobre Apocalipsis. Porque el objetivo del Señor es que ahora y de aquí en adelante tratemos de movernos solo en lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor, y eso está dada en las parábolas. Eso está dado en los escondidos del Señor, que son sus parábolas. Señor Jesús dice en su palabra que si usted no entiende, que si usted no comprende la escritura basada en las parábolas, usted no tendrá expiación y tampoco será salvo, porque usted no entiende lo que está escrito. Usted y yo no comprendemos lo que está escrito. ¿En qué? En esa parábola. Él dice, si no entendimos la parábola del sembrador, de ahí en adelante no podemos entender nada. Y eso lo dice el Señor en su palabra. Por eso el objetivo y la tarea que tiene el Espíritu Santo es revelarnos la esencia de cada parábola. ¿Qué significa cada una de estas parábolas? ¿Qué es lo que está escondido en la parábola de la perla, en la parábola de la red, en la parábola del sembrador, de la cizaña? Todo eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y a nosotros nos interesa es cuáles son esas señales, cuáles son esas cosas que van a acontecer. ¿Para qué? Para que usted y yo sepamos que estamos a las puertas de irnos con los ángeles, para que nosotros seamos guardados y la ira del Señor venga contra aquellos que no quisieron recibir la enseñanza, la instrucción, y que prefirieron seguir cometiendo falla, cometiendo delitos, porque la Biblia me enseña a mí, me da enseñanzas morales, me está diciendo yo cómo debo comportarme, me está diciendo yo cómo tengo que hablar, me está diciendo cómo debo de cambiar los pensamientos lujuriosos por la palabra que edifica, por la palabra que me permite ver la gloria del Señor. Entonces, la palabra del Señor, o la definición del Espíritu, se basa en que Él es el principio generador, que tiene un carácter íntimo y que es la esencia o la sustancia de algo. Job 32:8. Busquemos por favor Job 32:8. 32:8. Dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Quién me va a ayudar a mí a entender el lenguaje del Señor? Jesús lo dice en el Evangelio de Juan. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden mi palabra? Porque no entienden mi lenguaje. ¿Quién es el que me va a ayudar a mí a entender el lenguaje oculto, figurativo de la Escritura? El Espíritu del Señor. La presencia, el soplo, el hálito de vida, que es el Espíritu del Señor quien mora en nosotros. Él es el que me va a ayudar a que yo entienda la Escritura, para que yo comprenda la palabra de Dios. Ahora, en Proverbios 20:27, Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces fíjese lo que me está diciendo aquí el Señor. En nosotros está el Espíritu, nosotros somos la lámpara, la enseñanza, la instrucción, es la luz que va a dar para mi camino. La luz, la enseñanza, la palabra de Dios es la que me va a llevar a mí, y el Espíritu Santo me va a ayudar a que yo escudriñe la palabra de Dios. Si yo no escudriño la Escritura, ¿cómo voy a saber qué es lo que me habla la palabra de Dios? Si nosotros no sabemos
que el Señor nos dejó unos requisitos, unas señales, para que entendamos cómo será nuestra redención. Si nosotros no sabemos eso, el día que venga el Señor seguro nos quedamos. ¿Por qué? Porque Él dejó señales, porque Él dejó una serie de cosas para que nosotros estuviéramos con conocimiento e entendimiento y habernos preparado para ese momento de abrir y cerrar de ojos. Por eso el Señor ha puesto en nosotros el que debemos estudiar Apocalipsis, debemos estudiar las parábolas, debemos estudiar algunos apartes de algunos profetas que nos están anunciando cómo es el devenir de la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos enfocados en ver las cosas físicas, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en nuestra hermana Venezuela, lo que está pasando aquí, pero nosotros no estamos viendo lo que dice la Escritura que está pasando acá. Al Señor no le interesa la guerra ya, Él le interesa es usted, porque al final ellos están cumpliendo un propósito, pero Él quiere que usted sepa qué está pasando en su seno. Eso es lo que le interesa. Y nosotros estamos más preocupados. No, que seguramente es Putin, que ya no es Putin, sino que es Trump, que ya no es Trump, sino que es fulano, que ya no. En eso nos tiene entretenido el demonio. Pero cuando nosotros entendamos que la guerra no es entre ellos, la guerra es entre las iglesias, la guerra es con la fe, la guerra es entre la verdad y la mentira, entre las iglesias que hablan la verdad, que predicamos la verdad, la que nos ha dado el Señor, y la mentira del diablo. Esa es la guerra, hermano. Y nosotros estamos más, ay, que ahora se agarró fulano allá el país con este, y seguro, ya casi, sí, está bien el Señor. No, pero el Señor está diciendo que se mire eso usted, que nos miremos somos nosotros. ¿Qué está pasando con mi vida espiritual? ¿Qué está pasando? ¿Me estoy moviendo más en la parte natural? ¿Me estoy moviendo más en mi parte carnal? Mientras que estoy en la iglesia, estoy elevada mirando mi celular. ¿Estoy mirando otras cosas o qué estoy haciendo cuando yo vengo a escuchar el mensaje? Si yo me siento a escuchar el mensaje, es a escuchar la palabra, porque seguramente ahí Dios vendrá con una palabra, con una visión, con algo que me va a ayudar a mí a prepararme para ese gran momento. Pero muchos de nosotros nos sentamos y nos ponemos a mirar, a buscar pispirispis, a buscar otra serie de cosas y nos olvidamos de la persona que está predicando la palabra. Me pierdo de lo que el Señor está hablando. Y ahí está el problema del creyente. Ahí está el problema, que no estamos oyendo lo que el Señor nos está mandando a decir, sino que estoy pendiente de lo que sucede afuera, del mundo físico, pero no lo que está pasando dentro de mi ser. Y la Biblia es muy clara sobre eso, hermano. Dejemos allá que en lo físico se sucedan las cosas, y mientras ellos están allá, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí adentro, que es la morada del Señor? En nosotros hay una batalla, hay una guerra, que es entre la verdad y la mentira, entre la carne y el espíritu, porque todavía mentimos, porque todavía nos gusta el sueño, todavía preferimos el mundo, sus deseos y sus pasiones, pero no queremos nada con el Señor. Y eso es lo que nosotros creemos, que porque yo me sé la Biblia al derecho y al revés, eso me va a salvar, y eso no me va a salvar. Me va a salvar es que ese conocimiento que yo estoy teniendo, que me está dando el Señor, me sirva para acercarme a Dios. Para acercarme a Dios y alejarme del pecado, alejarme de lo que está allá afuera, de las costumbres de los hombres, de las costumbres paganas, y que mis ojos, mi corazón, mi camino y mis obras sean para Él, sean para el Señor. Pero estamos haciendo lo contrario. El mundo nos da la vuelta y nosotros damos la vuelta con Él. Y hemos perdido muchas cosas con el Señor. Las hemos dejado, las hemos abandonado.
¿Por qué? Porque el diablo nos ha ganado la batalla. El diablo se la ha ganado. Por eso no estamos leyendo la Escritura. Por eso no estamos viendo manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso no estamos creciendo desde el punto de vista de la Escritura. Por eso lo que dice el Señor, lo que nos hablaba anoche Miriam, somos hipócritas. Y Dios nos está viendo como hipócritas. Venimos aquí, sí, levantamos las manos, cantamos, pero mi corazón y mi mente están en otra cosa. Están en mi casa, están en las situaciones, pero no mi espíritu, mi entendimiento y la comprensión de la palabra no la tengo acá. Por eso es el problema que está viviendo la iglesia. Por eso, si yo no escucho con entendimiento, si no me siento en las cosas del Señor, me va a pasar o nos va a pasar como le pasó a la gente de Israel o a la gente de Judá en la primera venida del Señor. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los celotes eran los que le enseñaban el mensaje al pueblo, pero se lo enseñaron mal. Y nadie se dio cuenta. Ni siquiera los que decían que eran los grandes enseñadores y pensadores de esa época, ninguno, porque todos enseñaron era diferente a lo que estaba escrito. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo abramos el corazón, le prestemos atención a lo que el Señor nos está hablando para que yo sepa en dónde está mi error, en dónde estoy fallando. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si tengo pleito con mi hermana? ¿Cómo me acerco a Dios si tengo desconfianza con mi esposo? ¿Cómo me acerco a Dios si no le estoy dando lo que Él pide en su palabra? Lo estoy robando. ¿Cómo me acerco al Señor? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás está gobernando mi vida. Está gobernando mis finanzas, está gobernando mi mente, está gobernando mis sentimientos y está gobernando mi carne. Por eso muchos de nosotros estamos detenidos o simplemente el diablo nos sacó de la presencia de Dios. Y creemos que estamos dentro del Señor y estamos cerrados. Por eso aquí el Señor le está diciendo, la lámpara de Dios es el espíritu que hay en nosotros. Pero yo le estoy dando de comer a mi espíritu. ¿O qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que hay una guerra entre el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Fíjese que cuando hablamos del espíritu en lo natural, el espíritu del mundo, el espíritu del hombre que está en el mundo, es el que lo mueve, o sea, la persona que está caminando de acuerdo a las costumbres de las naciones, aquellas personas que se están dejando llevar por la palabra que le está dando el hombre, que le está dando fulano. Es que a mí me gusta escuchar a menganito, es que a mí, pero como yo no sé discernir, yo creo que estoy bien. Yo creo que estoy bien. A mí hay una persona que me manda a mí todos los días un mensaje y me manda un versículo o un capítulo de cualquier cosa dramatizado y luego manda como una exposición. Y cuando yo leo lo que manda esa persona, yo digo y yo le escribo, lo que dice ahí va en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice esto, esto y esto. Esa reflexión es más del hombre que de Dios. Esa reflexión más es de la parte natural, del hombre carnal, que del hombre espiritual. Y le mando la cita bíblica y le corrijo lo que él me envía. Y yo le dije, de todas maneras, gracias por el mensaje, pero esto es lo que dice la Escritura con respecto a lo que usted está enviando.
Y él a veces me manda unos muñecos que le están dando palo por la cabeza así, ta, 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 y que le di palo con lo que él. Y él me dice, no, yo sé que es verdad. Yo sé, Elsa, yo sé que es verdad lo que usted está diciendo. Porque si usted me manda, ahí dice una cosa, pero usted me manda lo que dice la escritura, pues yo le creo, pues me siento apaleado. Pero me siento, ¿por qué? Porque usted me está corrigiendo. Usted me corrige un error, porque es que a nosotros se nos hace fácil mandar lo que le mandaron a usted, pero usted no oye ni presta atención a lo que usted está escuchando y usted está repartiendo el error, está repartiendo la mentira, está repartiendo el pastor. Hoy es un gran día, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a engrandecer, Dios le va a dar plata, Dios le va a dar eso. ¿Y quién dijo eso? Si la Biblia me dice todo lo contrario. Ay, amén, amén, que me deje, sí, que me deje, que me lleve, que me suba, que me baje. Y eso no es lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros no le prestamos, no leemos, como dice acá, con entendimiento. No le prestamos atención a esa frase, a ese mensaje que me mandaron de fulano, de sutano, de mengano. Escuche el mensaje y si usted ve que eso es acorde a lo que dice la escritura, lo que dice la palabra, envíelo. Si no, mándele un mensaje y dígale, hey, está cerrado en esto, en esto, en esto. Mándeselo al pastor o mándeselo a la persona que le mandó usted el mensaje. Porque usted está siendo un fomentador de un error, usted está siendo hereje, usted está haciendo que la palabra de mentira coja fuerza en medio de la iglesia del Señor. Por eso no es que yo cojo y le mando aquí, le mando allá, y aquí, y ahí yo digo, Dios mío, pero es que no entiende, me provoca, es como darle un batazo por la cabeza. ¿Por qué? Porque no entendemos, se nos hace fácil, a veces ni siquiera leemos, sino se lo chutamos al otro, y usted ni siquiera sabe lo que está haciendo. Bien, ahora, fíjese que la palabra del Señor o la escritura me habla de lo siguiente, definamos lo que es el espíritu en lo espiritual. Una cosa es el espíritu natural, el que está en el hombre, y otra es el espíritu de Dios que está en nosotros. No son dos, sino la forma como nosotros lo movemos. Dice la definición del espíritu en lo espiritual. Juan 4:24. ¿Quién es el espíritu? Fíjense que al principio, en lo natural, el espíritu es uno que crea, uno que genera, uno que reparte, uno que me hace cambiar. Pero ¿quién es en la parte espiritual, que es la que a mí me interesa? ¿Quién es? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Quién es el espíritu? Dios. Así como está el espíritu de Dios, también está el espíritu de Satanás. ¿Cuál de los dos está en nosotros? ¿Cuál de los dos es el que me rige, me gobierna, me escudriña, me bendice, me lleva a vivir y a tener cambios? ¿Cuál de los dos? Si yo no he tenido cambios en mi forma de pensar, como lo dice el apóstol Pablo, en mi forma de actuar, en mi manera de ser, el Espíritu de Dios no está en usted, porque no hay cambios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu es Dios. Y el Espíritu de Dios es el que la lleva, el que la motiva, el que la anima, el que la fortalece, el que la purifica, el que la santifica para que haya cambios sustanciales en nosotros. Si yo sigo con la misma pelea, si yo sigo con la misma actitud, si yo sigo robándole a Dios, si yo sigo cometiendo actos inmorales, el Espíritu de Dios no es el que me está guiando. Y no le he permitido al Espíritu de Dios que haga cambios en mí. Por eso la Biblia dice que Dios es el Espíritu.
en lo espiritual, en lo que Él está buscando, que usted y yo seamos espirituales, para que usted le pueda entender lo que Dios quiere hacer con usted. Si yo no le permito, si yo no le dejo al Espíritu Santo que haga en mí, yo estoy perdida. Seguimos en lo mismo, hermano, seguimos con la misma pereza, seguimos dándole al chisme, seguimos hablando lo que no es, seguimos metiéndonos en lo que no nos debe interesar, seguimos haciendo cosas, seguimos haciendo obras de la carne y acciones de la carne, y no le hemos permitido al Espíritu de Dios que haga obra en nosotros. Por eso dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo yo sé, hermano, cómo yo sé que la Escritura es la que me escudriña? La Biblia, usted lee la Biblia y la Biblia le tiene que decir usted y yo en qué pecado andamos, en qué situación y bajo qué condición nosotros estamos con el Señor. Por eso es importante leer la palabra. Y si a usted la Biblia le dice que está en pecado, pregúntele al Señor cuál es su pecado. ¿Cuál es su pecado? ¿Con culpa o por ignorancia? Porque si es con culpa, Él le va a decir, con culpa quiere decir que usted sabe que lo que está haciendo no es de Dios y que eso es una obra de Satanás. Eso es lo que le está diciendo la Biblia, que con culpa quiere decir que usted sabe, conoce y sin embargo seguimos practicando ese pecado. O si por ignorancia es porque yo estoy haciendo algo y que yo no sé que eso para Dios, ante los ojos de Dios, son pecados. Por eso es importante leer la Escritura, porque en el momento en que yo lea la palabra, Él me va a decir, estás en este pecado, estás bajo estas circunstancias conmigo. Porque aquí lo que Dios quiere es que usted se ponga en paz con Él, que nosotros, a través de la Escritura, que es mi espejo, que es el que me está diciendo cómo estoy yo con Dios. Pero a nosotros nos cuesta trabajo. Y a pesar de que lo sabemos, seguimos practicando, seguimos haciendo lo incorrecto de Dios. Y no hemos perdido el temor sobre esa situación. Porque creemos que, pues sí, Dios es misericordia, Dios no sé qué, Dios es bueno, sí, pero la Biblia dice que Él le da un límite. Y si no, ¿qué dice la Escritura? Vendré y quitaré ¿qué? El candelero delante de ti. Si yo persisto en ese pecado, si yo persisto en esa situación, el Señor vendrá y me quitará la luz, me quitará el candelero, apagará mi lámpara y no hay nada que hacer delante de Dios. Por eso aquí el Señor está diciendo, Dios es espíritu, Él es el espíritu, Él es el que generó, Él es el que crea, Él es el que a través de su palabra se quiere comunicar con usted. A través de la palabra quiere corregir nuestros errores. A través de su palabra quiere traer a su vida humildad. Porque si no hay humildad, no hay nada con Dios. Aquí no es porque usted conozca o no conozca, se sepa o no se sepa. Es la humildad que nos lleva a nosotros a acercarnos al Señor. Por eso dice que Él al humilde lo atrae, pero al altivo de ojos lo deja lejos, lo mantiene apartado del Señor. Ahora, la definición de espíritu en lo es, Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es lo otro que podemos definir como espíritu dentro del plano del Señor? Su palabra. La palabra es espíritu. Y ella es la que va a obrar en mí. Por eso dice que el soplo de Dios me hace que yo entienda. El soplo de Dios, el hálito del Señor me formó, me creó. Y ahora que dice el Señor en su palabra, dice que Él es el que está haciendo la obra en nosotros. ¿Qué dice Juan 6:63?
Juan 6:63. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra? El espíritu. ¿Qué es la palabra? El espíritu. Por eso dice que la palabra es espíritu. Y la palabra de Dios, la que está aquí escrita, es la que me va a decir a mí, yo estoy en la verdad o estoy cometiendo una infracción. Por eso la escritura, Juan 6:63, la palabra es espíritu. Y el espíritu dice que es el que da vida. Y si el espíritu es el que da vida y la palabra es el espíritu, luego, ¿qué es lo que me va a dar a mi vida? La palabra. La palabra 63. La palabra es la que me va a dar a mi vida. ¿Pero cuál? La palabra de Dios. Porque la palabra del Señor es la que me va a dar a mi vida. La palabra que está aquí es la que me va a ayudar a mí a acercarme al Señor, a acercarme a Dios, a limpiar esta casa, este templo en el cual Dios quiere morar. Por eso dice que la palabra es espíritu. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y dice, y son vida. Si el Señor me está diciendo que el espíritu, en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. Fíjese que Job 33:4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, ¿quién me hizo? El espíritu de Dios, ¿cierto? Él es el que me hizo. ¿Quién es el que me va a dar vida? El soplo del Omnipotente. El soplo del Omnipotente, el poderoso, el que tiene la llave de la vida en su mano, dice la Escritura. Si yo no alimento mi espíritu de la palabra de Dios, entonces voy a alimentarme de lo que el mundo habla, voy a alimentarme de las costumbres de afuera, voy a alimentarme y a escuchar aquello que no es lo que Dios quiere que yo escuche. Y no voy a tener vida. No voy a tener vida. ¿Por qué? Porque mis acciones tienden hacia la maldad. Porque mis acciones tienden a la ira, al enojo, me molesta esto, me molesta aquello. ¿Por qué? Porque yo no estoy alimentando el espíritu que me da vida con su palabra. Por eso es importante que usted analice, sopese, qué es lo que estamos escuchando, a quién yo estoy oyendo, a quién le estoy obedeciendo y cuáles son los libros que yo estoy leyendo. El único libro que le habla a usted, que le define, que la santifica, que la purifica, es la Biblia. No hay ningún libro, ningún libro, ni ningún comentario, sino la misma Biblia es la que me define todas las cosas. Por eso es importante, hermano. Por eso es importante que la palabra como espíritu, o es espíritu, dice la Escritura. Ahora, fíjese que aquí el Señor dice, la carne para nada nos aprovecha. ¿De qué me está diciendo? Que si yo escucho una palabra que no es de Dios, sino que va a alimentar a mi carne, esa es una palabra de mentira. Esa es una palabra que me va a llevar a mí a hacer cosas incoherentes. Me va a llevar a mí a caminar fuera del contexto del Señor. No voy a adorar a Dios en espíritu y con verdad. No lo voy a hacer. Yo puedo venir aquí, cantar, pero las obras feas o las obras de carne las estoy haciendo allá. ¿Qué estoy haciendo? Nada delante de Dios.
¿Por qué? Porque lo que está usted haciendo allá afuera, lo que estamos haciendo allá afuera, que estamos caminando, no conforme a lo que dice la Escritura, pero yo vengo aquí, levanto mis manos, canto y eso Dios no lo ve como una ofrenda, sino que lo está viendo como como una ofrenda no grata al Señor. Por eso es importante, hermano, empezar a mirar mi comportamiento allá afuera, en mi casa, en mi forma de hablar, mi proceder, lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, cómo es mi relación aquí, cómo es mi relación allá. Es igual a lo que usted hace aquí y lo que dice la Escritura, entonces usted es una persona espiritual. De resto somos hipócritas. Somos falsos, dice el Señor en su palabra. Y Dios no quiere lo falso. Eso no lo quiere el Señor. Por eso hay que mirarnos, como decía Leticia anoche en su comentario. Tenemos que mirarnos. Tenemos que mirarnos porque el Señor nos está poniendo a que debemos estudiar la iglesia. Y no se quede solo con lo que hablaron los hermanos. Estudie usted también. Léalo usted también. Alguna palabra diferente a la que nos habló Miriam, que fue ser vigilante. De pronto otra palabra a usted el Señor le dará para que usted estudie con respecto a esa iglesia. Por eso es importante, hermano. Dice, la carne para nada le aprovecha. Es decir, que las obras, esa satisfacción que yo le doy a la carne, de que me pongo aquí, de que me quito allá, de que hago esto, de que las obras que yo estoy haciendo es para alimentar mi carne, eso a mí no me aprovecha delante de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el Señor en Génesis 6:3. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Señor se va a poner a pelear con usted porque usted está haciendo obra de carne? Él no va a gastar saliva. Él no va a perder el tiempo con una persona que está caminando según la carne. Por eso él dice, yo no voy a contender. Yo ya dejé escrito mi palabra, yo ya dejé escritas las cosas. Usted es la que define si quiere entrar, moverse en la puerta ancha y en el camino ancho y moverse en las costumbres paganas, es su problema. Yo no voy a pelear con usted, porque las cosas de Dios no son obligación. Las cosas del Señor no es porque el Señor nos ponga un lazo en el cuello, se arrepiente o la ahorco, ¿no? Entonces aquí lo que el Señor, ¿qué le está diciendo? Es, miremos que si yo quiero alimentar solamente mi ego, alimentar solamente mi carne, Dios no va a pelear con usted. Usted puede decir, no, yo llevo muchos años practicando eso y hasta ahora no ha pasado nada. Pues eso dijo Salomón. ¿Y dónde terminó Salomón? Terminó su casa dividida. Si no es por el pacto que el Señor hace con David, él, su reino, su casa y todo había desaparecido. ¿Pero qué pesó? El pacto que Dios hizo con David. Porque el mismo Señor dice en su palabra que Él hizo un pacto con David, con un pastor, que iba a levantar a un pastor conforme a su corazón. Y ese pastor era David, y en los tiempos del Nuevo Testamento era Jesús. Por eso es importante, hermano, que usted y yo piense que si esa obra de carne, ese sueñito, esa perecita de venir a la congregación, esa falta de oración, esa falta de cántico, esa falta de lectura, dice el Señor en su palabra, yo no voy a ponerme a pelear con usted. Usted solito se va a estrellar, usted solito se va a enfermar, usted solito, porque yo no voy a pelear con usted. ¿No es que yo soy espíritu? ¿No es que yo soy la palabra? ¿No es que yo soy el que le di la vida? Y si yo dijera y soplo sobre usted y traigo juicio sobre usted, la destruyo, acabo con usted. Porque mi palabra es fuego, mi palabra es martillo que golpea.
Por eso el Señor dice, yo no voy a pelear con usted. Estos son los parámetros, esto es lo que yo dije, esto es lo que yo puse y usted mirará qué hace. Nosotros somos los que definimos qué queremos. Ahora, fíjense lo que dice aquí la Escritura. Dice también el Señor en su palabra, dice las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mira el versículo que encontré en Job 32, 18. ¿De qué usted y yo debemos estar llenos? ¿Qué es lo que nos habla y qué nos enseña Job en medio de su situación difícil? Dice Job 32, 18. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. ¿Qué me está diciendo? Dice, yo estoy lleno de palabras y digo y hablo y eso. Pero ¿qué me está diciendo el espíritu? Que tenga una actitud diferente en medio de la situación que yo estoy viviendo. La situación es difícil y cada día será más dura, cada día será más difícil, porque tiene que levantarse un líder mundial que ordene, que ponga, ¿para qué? Para que pueda cumplirse la palabra del Señor. Por eso Él está diciendo, si el Señor dice que son las palabras, ¿de qué yo tengo que estar lleno? De la palabra de Dios. Y si yo estoy lleno de palabra, ¿qué indica eso? Que yo tengo y estoy llena del Espíritu de Dios. Si yo no tengo la palabra, si yo no leo la Escritura todos los días, si yo no leo la palabra, ¿será que yo tengo llenura? ¿Será que cuando me enfrente a una situación, me enfrente a una circunstancia, yo voy a mantenerme en pie? No, porque no tengo llenura del Espíritu, porque no tengo palabra, y lo que me va a llevar a mí es enfrentarme a esa situación con el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Es la fe, es la seguridad, es la certeza que nosotros debemos de tener. Por eso la lucha y la batalla entre el espíritu de Satanás y el Espíritu de Dios consiste en una sola cosa: la palabra. La palabra es la que me va a ayudar a mí a luchar y a batallar. La Escritura, la palabra de Dios es el Espíritu, pero también está la palabra de mentira. Tenemos la palabra de verdad, como dice aquí Juan 14, 17. En nosotros se mueve esta guerra, esta lucha. En Juan 14, 17, que dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que el Espíritu de verdad está en mí. Si yo estoy en el mundo, no puedo conocer la palabra de Dios de la palabra del adversario. Si yo estoy en el mundo, escucho las cosas del mundo, practico las cosas del mundo, yo no puedo identificar. Yo no puedo escudriñar, yo no puedo distinguir, yo no puedo, sopesar qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso Él dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. Es decir, que la persona que aparentemente está con el Señor, pero sus obras son del mundo, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la palabra de verdad. ¿Y qué está haciendo? Caminando entre lo que dice el hombre, caminando entre las costumbres de hombre, caminando entre lo que dice el mundo, pero no lo que dice el Señor. Por eso aquí el Señor dice, en nosotros se mueven esos dos espíritus, el espíritu de la verdad y el espíritu de las mentiras. Y usted dice, ay, ¿cómo? Claro, o no mentimos.
No decimos mentira en algún momento. Y no es que yo dije una mentira amarilla, verde, azul, pero es mentira. Ay, es que yo dije esto para evitar un problema, un chicharrón. Y resulta que cuando se enteran de las cosas, el chicharrón es más grande que cuando usted hubiera dicho la verdad. Por eso aquí el Señor está diciendo, el mundo, los que están en el mundo, los que practican las cosas del mundo, no pueden recibir el Espíritu de verdad. Porque están en el mundo, porque están practicando la mentira. Por eso aquí el Señor dice, porque no le ve ni le conoce. Pero usted, el espiritual, el que lee la Biblia, el que conoce la palabra, el que busca de Dios, el que busca todos los días santificarse en la verdad, dice, usted sí le conoce. Usted y yo sí podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que me sirve para acercarme a Dios y lo que no me sirve. Tengo que buscar cómo me alejo del mundo y cómo me acerco de Dios. Cómo yo ordeno mi casa, porque creo que ya es justo y necesario que ordenemos la casa del Señor. Que ya dejemos tanta palabrería, que dejemos tanta cosa, que todavía nosotros vivimos de pispirispis y no de la verdad de su palabra. Por eso dice el Señor, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, fíjese, vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces fíjese, ¿cuál de los dos se mueve en nosotros? ¿El espíritu de la verdad? Porque la verdad que dice Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando yo me aleje del mundo, de sus deseos, de sus pasiones, de su lascivia, de sus codicias, cuando yo me aleje de todo eso, entonces pasará lo que dice el Señor en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. O sea, ¿quién me va a enseñar a mí el devenir? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ahora, ¿cómo sabe usted, hermano? ¿Cómo usted puede identificar que una persona le está diciendo la verdad? ¿Cómo identificar que una persona está mintiendo? Por las palabras que salen de su boca. Por las palabras que salen de su boca, nosotros podemos identificar si la persona está en el espíritu o la persona está en el mundo natural. Porque si una persona, usted mantiene una conversación con alguien y esa persona solamente habla de cosas del mundo, esa persona ¿a quién tiene? Al diablo. La está guiando el hombre, la está guiando el mundo, la está guiando Satanás y está gobernando su vida Satanás. Por eso, cuando yo oigo, yo presto atención, ¿qué es lo que ustedes hablan? ¿Qué es lo que ustedes explican? Y yo digo, esto es del hombre, esto no es de Dios, esto no es del Señor, esto sí es de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras que ustedes utilizan para enseñar tienen que ser de lo que dice la Escritura para que sepa que es verdad lo que usted me está diciendo. No es hablar lo que usted piensa, lo que a usted le parece. Aquí dice el Señor que usted tiene que hablar lo que dice el Espíritu. Por eso Él dice aquí en la palabra, Él dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino usted va a hablar lo que usted le escuchó al Señor. Ahí es donde yo sé cuando una enseñanza viene del Espíritu y cuando la enseñanza no es espiritual. Por la palabra que sale de su boca, por la escritura que usted dice o pone
ejemplos por allá de no sé qué. ¿Por qué no pone ejemplos como los que puso Miriam anoche? Con cada cosa era un ejemplo de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero si usted trae el ejemplo por allá de no sé quiéncito, usted está en lo natural. A mí no me interesan los ejemplos del mundo, es la palabra de Dios, porque usted me está alimentando a mí el espíritu. Y me está trayendo carne, me está trayendo conocimiento de hombre, me está trayendo, ¿qué me está trayendo usted a mí? Por eso el tema es el espíritu de Dios versus el espíritu de Satanás. El espíritu de Dios, que es su palabra, y el espíritu de Dios, el espíritu del diablo, que es la mentira, la palabra de mentira. Por eso es importante que leamos la escritura, y cuando usted hable, si usted quiere saber cuál es la condición espiritual de una persona, óigala hablar simplemente. Óigala hablar, porque en el hablar uno dice, más mundo, eso no dice la escritura, eso no dice la palabra. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil hablar. No, si yo leo y yo digo taque, mi niñaque, ¿no? ¿Cuál es así? ¿Qué me dice la escritura? ¿Qué me dice la palabra de Dios? No es hablar lo que a usted le parece. Por eso aquí el Señor está diciendo, hay una guerra entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué se está dando en las iglesias? ¿Mentira o verdad? No le estamos diciendo a la gente que se arrepienta, que está en pecado, que lo que habla es del mundo, que el mundo está en su casa, que el mundo que mora en su vida, el mundo, y entonces nos da miedo que se vaya. Por eso aquí está diciendo el Señor. Y esta palabra me la dio a mí el Señor cuando estaba ya cuidando a mi mamá, mientras que ella duerme, pues yo me pongo a leer, me pongo a pensar, y de la enseñanza que dio el instructor, yo dije, esta palabra me sirve para desarrollar el tema. Por eso es lo que le digo, hermano, ¿cuál es el espíritu que hay en usted? El espíritu de Dios, la palabra de Dios que la santifica, que la purifica, que la hace vivir confiada, o la mentira del diablo, en la que dice el Señor que mora en nosotros. Y por eso no podemos recibir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo y el diablo me gobierna mi ser. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios y soberano Cristo, en este momento, Señor, queremos ponernos a pensar cuál de estos dos espíritus está dentro de mi ser. Tú dices que si estamos en el mundo no podemos recibir el Espíritu de Dios. No podemos recibirlo, no podemos discernir, porque Satanás nos tiene vendado nuestros ojos. Porque Satanás ha puesto nuestro corazón endurecido para que no oigamos, para que no caminemos, para que no obremos conforme a lo que está escrito en la palabra. El objetivo de Dios con la palabra es darle el reino, es enseñarle que hay una vida eterna. El objetivo del diablo es que no quiere perder el mundo. Soy yo la que tomo la decisión si quiero regirme por la palabra, que es Espíritu de Dios, que me santifica, que me purifica, que me permite acercarme a Dios, al Dios omnipotente, o quiero seguir caminando en pos del demonio, basado en mentiras, basado en que voy a ser millonario, en que voy a hacer tantas cosas para el hombre, para satisfacer su ego y su carne. Ese es el espíritu, es el demonio, es el Satanás quien está guiando su vida, como dice el Señor. Por eso, escuche, hermano, cuando oiga a alguien, préstele atención las palabras que salen de su boca, para que usted identifique, para que usted juzgue esa palabra y usted diga, es de Dios, o usted diga, no la acepto, porque no es de Dios, porque no me edifica, porque no me sirve. Por eso, Dios es espíritu, su palabra es espíritu, pero también el demonio es espíritu
y también trae palabra de mentira. Dios edifica, el diablo destruye. Me aparta, me separa y me hace tener un corazón endurecido, un corazón amargado y no querer buscar la gloria del Señor. Padre, ayúdanos a que sea su palabra, ese espíritu que mora en nosotros, como tú dices. Permítanos que cada día nosotros podamos acercarnos a ti por medio de su palabra, por medio de la Escritura. Señor, tal vez habrán cosas que no nos gustan, enseñanzas que no nos han edificado, que de pronto no nos han puesto en la línea espiritual. Permítanos, Señor, hacer a un lado esa palabra y centrarnos en lo que realmente nos ayuda a edificarnos en ti. Es su palabra, Señor, es la que edifica, es la que santifica. Tú eres espíritu y por eso el Señor dice que las palabras no las hablo yo, sino el espíritu que mora en nosotros. Y es el espíritu del Señor, es el espíritu de la palabra de Dios. Señor, hoy oro por Elina, por su casa, por su familia. Oro por mi hija en Medellín, Señor. Oro por los hermanos en Bogotá, Señor, para que su gloria, su gracia, su bondad y su misericordia estén sobre ellos. Que el conocimiento y la verdad de su palabra siempre estén sobre ellas, Señor. Así oro por las hermanas de Piedecuesta, para que seas tú, Señor, edificando su casa sobre la verdad de su palabra. Que saque el mundo, que saquen sus pasiones, que saquen todas aquellas cosas que no nos ayudan a acercarnos al Señor. Ayúdanos, Dios. Edifícanos conforme a su palabra. Oramos, Señor, por los hermanos que están aquí en la congregación. Oramos por los que vinimos a escuchar la palabra. Guárdalos, bendígalos y protéjalos y llévanos con bien a nuestras casas. Oramos por los hermanos que están en la red, Señor. Bendígalos, tú conoces sus necesidades. Y si hay en medio de alguno de ellos enfermo, sánalos, Señor. Si hay alguno cometiendo una falla contra la moral, entonces, Señor, permita que se arrepienta y que camine de acuerdo a lo que dice la Escritura. Que no sigamos el camino de Balaam, que no sigamos el camino y ofreciendo sacrificios a Baal, a los dioses, Señor. Que no seamos como la iglesia o como la mujer ramera, Señor, esa que nos habla Apocalipsis. Esas dos mujeres, Señor, que nos habla la palabra. Qué cosa tan tenaz lo que nos habla la Escritura con respecto a la mujer, Señor. No hemos entendido qué significa, a qué hace referencia. Miramos que tal vez es uno como género, como una persona, pero es algo muy distinto a lo que nos han enseñado, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor. Bendiga a los hermanos que están en la red, sánalos, libéralos, edifícalos y permite que su palabra pueda llegar a los corazones necesitados y podamos cortar, Señor, lazos con el mundo, con el diablo, con Satanás, con la lujuria, con la codicia, con la avaricia, para podernos acercar al dueño del oro, al dueño de la vida, al dueño de todas las cosas, Señor. No queremos que tú apagues nuestra lámpara, sino que la enciendas todos los días. Y que cada día que ore y que lea su palabra, llene mi vasija de aceite, que es la palabra de Dios, que es el testimonio de Cristo en nosotros que se ve todos los días. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.